Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con las jornadas, con la siguiente mesa redonda, modelos de evaluación de la transparencia universitaria, una temática sin duda de interés también para las universidades, en la que, bueno, pues tras el marco normativo que nos marcó la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y, en su caso, las respectivas normativas de las comunidades autónomas, pues ha implicado un refuerzo para que haya esa transparencia en la actividad pública, también para garantizar el acceso a la información, y ha supuesto también que, lógicamente, las universidades hayan llevado a cabo todas las acciones pertinentes para velar por el cumplimiento de toda esta normativa. Vamos a ver en esta sesión modelos de evaluación de la transparencia universitaria, una temática, como decía, de gran interés para las universidades, una temática en la que es inevitable también, ya lo hemos visto en relación con la anterior mesa redonda, la necesaria convivencia entre normativa de transparencia y normativa de protección de datos, donde sin duda hay sus respectivas zonas, pero también zonas de tangencia, donde hay que buscar el equilibrio, hay que buscar las necesarias ponderaciones y donde creo que, como resultado de lo que se comentaba en la sesión anterior, hay que procurar hacer siempre interpretaciones que no nos lleven al absurdo. Desde luego, yo quiero ser muy breve en las presentaciones porque tenemos aquí a tres expertos que nos acompañan para hablar de esta temática. Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de la Comunidad Autónoma Canaria; Miguel Ángel Acosta Rodríguez, secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas; y Crescencio Bravo, secretario general de la Universidad de Castilla-La Mancha. Vamos a comenzar, si os parece, con Daniel Cerdán. Si me permite, le haré una breve presentación. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y máster en Planificación Estratégica, Evaluación de Proyectos y Gestión de Programas por la Universidad de La Laguna. En cuanto a su trayectoria profesional, destacar que es periodista con una dilatada experiencia en prensa escrita y en comunicación corporativa pública del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias. Fue viceconsejero de Comunicación en la 6ª legislatura y también durante un año ejerció como director general de Radio Televisión Canaria. Desde mayo de 2005 es comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, institución independiente elegida por el Parlamento, que desde este mes constituye el primer órgano de garantía de este tipo reconocido en un estatuto de autonomía. Y entre sus funciones, pues, se encuentra la transparencia activa de los portales de transparencia de Canarias. En su desarrollo ha realizado la primera evaluación pública que se ha llevado a cabo en España sobre el grado de cumplimiento de las universidades públicas en una comunidad autónoma. Cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No os digo bienvenidos porque ya están desde ayer disfrutando, entre comillas, el buen tiempo de Canarias. Es una pena que les haya tocado el temporal, pero esto no es lo habitual, se lo aseguro. Y quería empezar mi intervención recordando a Esther Arizmendi, porque se lo comentaba ahora Esther, también la presidenta del Consejo de Transparencia de España, que yo creo que una de sus primeras intervenciones públicas digamos, en este tipo de eventos fue precisamente secretarios generales de universidades que tuvo lugar en La Rioja, y que se lo recuerdo aquí porque, fíjense si fue buena, y por eso yo temo no estar desde luego a esa altura, que yo creo que es la conferencia sobre transparencia en España que más visualizaciones tiene en YouTube. Yo lo he visto, creo, un par de veces. Tiene, para ser una conferencia sobre transparencia que tenga 5.000 visualizaciones en un evento de este estilo, que es muy académico, muy de expertos, pues bueno, la verdad que dejó el listón bastante alto, ¿no? Y con este reconocimiento yo, por el tiempo además que tenemos, quería empezar lo más rápidamente posible con mi cometido, ¿no? Como les decía Esther, hemos sido cosas de la primera comunidad autónoma, el primer comisionado de transparencia de una comunidad autónoma que hace una evaluación no específicamente de las universidades, sino como lo verán ahora, la hace de todo el sector público de Canarias,
entre cuyos principales actores son el Gobierno, los 7 cabildos, 88 ayuntamientos y 2 universidades. Ese es el sector público principal, del que a su vez dependen hasta 345 entes públicos. Bueno, pues a esos, como ahora veremos, a todo ese conglomerado público le hemos aplicado el sistema de transparencia que algunos de ustedes conocerán, que hasta ahora es muy minoritario, que es el que definió el Consejo de Transparencia Estatal y la Agencia de Evaluación AEVAL, ya extinta, como ustedes saben, desde el verano pasado, porque, digamos, en clara coherencia con nuestro país, donde efectivamente la evaluación no figura precisamente en nuestras fortalezas de la gobernanza pública, al punto de que hemos suprimido la única agencia. Ahí ustedes sí tienen agencias de evaluación específicas, pero desde luego de las políticas públicas ha desaparecido lo que existía. Nosotros, conscientes, quizá porque también por mi condición en parte de comunicador, de periodista, hemos tenido desde el principio de que se creó el órgano en el año 2015 una preocupación especial, no solamente por el derecho de acceso, sobre el que esta mañana, hablando de límites, habrán reflexionado mucho sobre los límites a los datos personales, sino también sobre la publicidad activa, sobre la transparencia activa. Y es por eso que desde el principio configuramos nuestra estructura con dos patas, una de control de derecho de acceso. Algo podremos hablar luego. Bueno, también hemos tenido reclamaciones sobre las universidades canarias, pero no son realmente muchas. Las peticiones, las veremos luego, no son realmente muchas porque el público en general, la gente no es consciente todavía de sus derechos de acceso a la información que genera las leyes de transparencia, que, como yo digo siempre, convierten a todos los ciudadanos, en su caso a todos los estudiantes, a todos los profesores, en periodistas en potencia, porque tienen el mismo derecho o más, o desde luego más derecho y más fácil acceso a la información que lo que tenían los periodistas antes de la ley de transparencia. Este es un gráfico un poco que vamos a pasar por encima rápidamente, pero que establece diferentes intensidades de acceso, diferentes intensidades de obligaciones en publicidad activa en función de la condición institucional de las instituciones, ¿no? Y en el más intenso grado de obligación de publicidad activa están los gobiernos, están toda la administración local, diputaciones, cabildos y sus entidades dependientes, y están, ya ven ustedes ahí, en primera línea también las universidades y sus entidades dependientes, con unos requisitos inferiores de transparencia según tanto la ley básica estatal del año 2013 como las leyes autonómicas que se desplegaron en los años fundamentalmente 14 y 15 y que todavía en algunos casos están desplegando. Castilla-La Mancha, por ejemplo, no ha puesto todavía en marcha su Consejo de Transparencia. Valencia está cambiando la ley en estos momentos. Es decir, es un tema que no acaba de cerrarse, pero digamos que establecen diferentes intensidades y las universidades están entre las instituciones a las que más requisitos de transparencia se le exigen, ¿no? Nosotros, ya en el año 2015, desde que nos constituimos, aprovechamos una metodología que había, porque no queríamos inventar ni nada nuevo, si cuando estaba ya, de alguna manera, los expertos de AEVAL y el Consejo habían configurado un sistema de medición que, a diferencia de otros sistemas de evaluación de transparencia que ustedes conocerán, porque a todos les han evaluado, fundamentalmente la Fundación Comisión de Transparencia, del que creo que va a hablar mi compañero más tarde, este sistema público de evaluación, configurado en Mesta, lo que atiende es fundamentalmente a en qué medida cumplen ustedes las obligaciones que establece por una parte la ley básica, que son 60 para todos los sujetos obligados, o las leyes autonómicas, que, como verán, en el caso de las universidades, afectas también a aquellas universidades que tienen ley de transparencia en su comunidad, les afecta, no así a aquellas otras que no tienen ley de transparencia propia, también están obligados a cumplir, ¿no? Entonces, en base a esa metodología, la adaptamos a las obligaciones de la ley canaria y creamos nuestro propio sistema de evaluación, ¿no? Que tiene vocación de ser útil, en cualquier caso de poder reaplicarse si otros consejos lo entienden utilizable en otros puntos de España, ¿no? Nuestra primera evaluación se publicó en el 2016 y solamente atendía al hecho de si las universidades, si los sujetos
a sujetos obligados por la ley de transparencia estaban o no publicando en su portal de transparencia con los contenidos que determinaba la ley canaria entre los artículos 17 y 33, que son más de 160 tipos de contenidos, ¿no? Para ello, nosotros una vez hecho este ejercicio, con esa experiencia, lo que hicimos es desarrollar un aplicativo telemático que permitiera a un pequeño equipo, como tiene el comisionado, de 4 funcionarios y 2 becarios, permitiera llegar a abarcar esos 345 sujetos obligados. Y para ello, lo que se nos ocurrió es crear un aplicativo en nuestra sede electrónica que funcionara un poco como, yo siempre pongo el ejemplo, con la declaración de la renta del padre antiguo, es decir, donde cada institución obligada se presenta, se registra y va cargando el sistema y tiene la oportunidad de autoevaluarse, ver en qué medida, en qué porcentaje está cumpliendo su ley de transparencia y, a la vez que va autoevaluándose, tener la oportunidad durante un par de meses de seguir cargando la información que le falta en su portal de transparencia y, por lo tanto, mejorando la nota. Inicialmente le aplicamos, como les decía antes, a estos sujetos obligados, que son, en Canarias la administración pública es bastante concentrada, a diferencia de otras comunidades donde no hay dispersión municipal muy fuerte. Aquí no tenemos tantos ayuntamientos, por suerte. Pero también, como les decía, extendimos el sistema, también novedosamente por primera vez en España, a todo este tipo de entidades dependientes de las 98 principales administraciones públicas, ¿no? Entonces, al final, cuando requerimos en este año, en los primeros meses de este año, la participación de todos ellos, conseguimos que más de 300 funcionarios, entre ellos de las 2 universidades canarias, se dieran de alta en el sistema, presentaran su declaración y al final obtuvimos, no de los 345, porque creemos que es muy difícil llegar a todos los rincones de la Administración y de sus entidades dependientes, obtuvimos que 209 se presentaran su declaración de transparencia y conforme a los parámetros, ya les digo, nacionales de Mestra, configuramos, les adelanto aquí un poco los resultados por delante, configuramos este mapa, diríamos, de resultados, de puntuaciones de 1 a 10, en el que verán ustedes que la nota media que se ha alcanzado, se ha progresado, y luego veremos, del año 2016 al 2017, está en 5,47 puntos sobre 10. Las universidades están ahí, en esa media justa, en la banda más baja del cumplimiento, como los ayuntamientos, y, diremos, instituciones más importantes, como son cabildos y la comunidad autónoma, lograron unos resultados mejores, ¿no? Este es otro índice que lo que viene a reflejar es que, en base a la metodología Mestra, construimos el ICPA, que es el índice el que conozca la metodología Mestra, el índice de cumplimiento de la publicidad activa, y nosotros lo complementamos con algunas cuestiones que luego veremos que nos parecían interesantes, como índice de transparencia voluntaria, es lo que quiere decir ITV, que nos parecían interesantes considerar a los efectos de reconocer también el esfuerzo que algunos realizaban, aún cumpliendo obligaciones de transparencia que no estaban en la ley, que son simplemente buenas prácticas, ¿no? Yo no voy a tener, por el tiempo que tenemos, en describirles excesivamente cómo hemos construido los indicadores. El que tenga curiosidad, en la página de nuestro portal de transparencia de Comisionado de Transparencia de Canarias, está, como lo hemos colgado hace una semana, está en primera y es fácilmente descargable, y ahí se explica, paso por paso, cómo hemos construido el índice de transparencia de Canarias para todas las administraciones, que, como les decía, se compone del índice de cumplimiento de la publicidad activa, establecido por Mestra, y un índice de transparencia voluntaria que definimos nosotros, ¿no? Esos contenidos que en el primer año solamente, como les decía, evaluamos si publicaban o no publicaban los contenidos, en este ejercicio lo que hemos hecho es también analizar de qué forma los publican. Si lo publican, que sería contenido, la forma de publicación, el nivel de actualización muy importante, porque hay portales de transparencia que piensan que están cumpliendo y resulta que los tienen con datos del año 2016. Eso no es transparencia, eso es historia casi, ¿no? Otros tipos de atributos, la accesibilidad, el número de clics, la organización de la página para que sea más o menos accesible a los ciudadanos. Hubo 2 atributos de Mestra que los dejamos neutros porque consideramos que es muy difícil atribuir una puntuación de 1 a 10 a la claridad de los textos.
por lo tanto, y que fuera entendible por todo el mundo, los dejamos neutras y introdujimos un elemento que también está en Mesta, que es de muy difícil cumplimiento en general en las administraciones, que es el grado de reutilización de los datos, porque creemos que aunque ahora solamente se empieza a publicar en formatos reutilizables muy poca información, ese es el futuro de las portales de transparencia, es decir, que todo sea reutilizable y que todo esté en formatos reutilizables, ¿no? Estos criterios que les hablaba antes son los que constituían, diríamos, elementos que aún no estando en las leyes de transparencia, ni la canaria ni ninguna en España, lo consideramos buenas prácticas y les dimos puntuación a quien lo llevaba a cabo, como es, por ejemplo, si hacen un informe anual de transparencia. Aprovecho, entre paréntesis, en el caso canario, la propia autoevaluación que han hecho en nuestra sede electrónica, si se la descargan, ya en sí misma constituye un informe de transparencia. Y si lo publican, están publicando su informe, es decir, su transparencia sobre la transparencia, que creemos que también es importante como dato público el publicar cada año. Valoramos también si tenían una ordenanza, registro o protocolo. Muchos problemas en todas las organizaciones, también en las universidades, que no tienen un protocolo de recogida de datos, digamos, una organización interna que permita saber con certeza cuántas preguntas se les hacen, cómo se responden, si se reclaman, si no se reclaman, y esto es un tema que como no lo ha configurado la ley, ni tampoco se ha desarrollado reglamentariamente, pues no siempre las instituciones lo tienen recogido, pero algunas más excelentes sí. Valoramos también si tenían un sistema de visitas al portal y lo publicaban, y valoramos también si habían remitido su información en los plazos establecidos. Ten en cuenta que para lograr que 209 de los 345 nos informaran, tuvimos que ampliar 4 veces el plazo. Digamos, no está en la cultura nuestra digamos, participar en este tipo de evaluaciones. Descendiendo ya al tema después de esta panorámica de cómo lo hemos hecho, de cómo ha afectado a todas las instituciones canarias, los resultados que dieron para las dos universidades públicas canarias fueron estos, ¿no? Que, como les decía, estuvieron en el orden es prácticamente semejante, un 4,65 con un 4,87. No están redondeados en absoluto, tienen esos decimales porque eso es lo que da el algoritmo. Nosotros no hemos, diríamos, redondeado como puede un profesor universitario redondear un examen, porque esto es lo que ofrece directamente la máquina, a partir de los datos que han introducido ellos como autoevaluación y que hemos validado nosotros comprobando que efectivamente cuando dicen que tienen publicados los currículos del personal de confianza, están allí, ¿no? Este cuadro, lo que quería ejemplificarles, sobre todo para los que no conozcan el sistema Mesta, es los tipos de obligaciones de publicidad activa que nosotros hemos definido para cada tipo de institución. Como verán, los ayuntamientos tienen 166 obligaciones, verán 10 de carácter institucional, 7 de carácter organizativo, es decir, están agrupados prácticamente por los artículos de la ley, y las universidades tienen una demanda de obligación de publicidad activa ligeramente o significativamente inferior al resto de las administraciones, ¿no? Que fundamentalmente se diferencian en menos obligaciones. Por ejemplo, en materia económico-financiera tienen menos obligaciones que lo verán ahí en la sexta o séptima columna, menos obligaciones que el resto de las instituciones principales. Esto lo llamamos nosotros instituciones principales, ¿no? Y las dos universidades canarias obtuvieron estos resultados para cada tipo de obligación. Fundamentalmente, si ven ustedes la fila inferior, verán que más o menos tienen una buena publicación institucional, que fundamentalmente es la transparencia más fácil, porque es decir quiénes son y por qué están aquí y cuál es su historia, etcétera, etcétera. Tienen una 0,49 aceptable en materia organizativa, tienen poco información, 0,12 sobre 1 en materia de personal de libre nombramiento, tienen una aceptable 0,48 información sobre materia de empleo público, tienen una más bien mediocre información sobre las retribuciones internas de la universidad, con 0,33, tienen muy poca información normativa por la que se regulan las comunidades universitarias, que pueda ser accesible a todo el mundo, 0,11. Tienen una información aceptable sobre procedimientos, lo mismo que sobre económico-financiera,
En patrimonio están un poco más flojos, lo mismo que en planificación y programación, que ese es un tema que para nosotros es especialmente importante, porque si la gente no publica planes y programas, difícilmente puede rendir luego cuentas. Si no dices lo que vas a hacer, difícilmente alguien te puede decir, oiga, usted no está cumpliendo, simplemente no lo estás contando, ¿no? Bueno, y así hasta el final, para que vean un poco cuáles los resultados desgranados de lo que puede ser la nota global, ¿no? En materia como les decía también al principio, en materia de derecho de acceso, pues las preguntas el año pasado, está sacado de nuestra memoria, fueron muy pocas. Es decir, esto es un poco bueno, que si esto solo tiene un ayuntamiento de 20.000 habitantes de la zona rural de Tenerife, pues dice, vale, pero que la comunidad universitaria pregunte tan poco, porque generalmente los estudiantes podían preguntar, los profesores. En la administración pública, curiosamente, uno de los más activos reclamantes son los funcionarios, que quieren saber digamos, lo que no le pueden preguntar a su jefe de palabra, pues lo preguntan por los portales de transparencia, ¿no? Estas son las tipologías como son tan pocas, tampoco merece la pena detenerse mucho las tipologías de qué tipo de información preguntaron a las dos universidades canarias. Y este es un cuadro general que les he querido reflejar para que de alguna forma vean un poco también la misión del comisionado. En el año pasado tuvimos 150, ya les digo, 7 de las universidades solamente, pero 150 de todos los sujetos obligados, de todas las instituciones. Tuvimos 150 reclamaciones, 150 quejas o solicitudes de ciudadanos que nos decían, tal universidad, tal ayuntamiento, le he pedido esta información, no me lo ha dado el señor órgano garante. Esto es la función de todos los comisionados españoles. Determine usted, resuelva usted si tiene que dármelo o no, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Para que entiendan de alguna manera el esquema. Por ir al final del cuadro, apreciarán ahí que prácticamente el 84% de las reclamaciones que han presentado los ciudadanos en Canarias han tenido resoluciones estimatorias, es decir, positivas para los ciudadanos, y solamente un 12,40% desestimatorias, ¿no? Entonces, quiere decir que en general la gente no está pidiendo la luna, o sea, está pidiendo cosas a las que tiene derecho y no siempre se le otorgan. Estas serían las 5 reclamaciones que hemos tenido en las universidades canarias, 2 en la Universidad de La Laguna referentes a temas de normativa o institucionales, 3 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria referentes a normativa, personal de libre movimiento y convenios y encomiendas de su gestión. Yo no sé si me ha ajustado al tiempo, más o menos. Yo creo que más adelante, espero que en el turno de diálogo, más que de preguntas, podamos reflexionar algo, que no sé si lo han tocado ya esta mañana o no, sobre por qué también algo de lo que ha convertido a las universidades en estos últimos meses en foco especial de atención del sistema de transparencia en España, ¿no? Y que yo me imagino que les habrá generado una cierta preocupación, porque lo mismo que ahora la Judicatura se ve sometida a tensiones derivadas de una amplia transparencia sobre cómo se han movido los hilos en la Judicatura española en las últimas semanas, también de alguna forma el sistema universitario español ha quedado un poco en evidencia, aunque no sea más que por una universidad, sobre algunos tipos de comportamiento que el común de los mortales no conocíamos. Entonces, en la medida en que solamente, de alguna manera, reforzando esos mecanismos de publicación de todo tipo de contenidos, de alguna manera pueden volver a recuperar alguna cierta credibilidad que, por lo menos, yo desde luego que no pienso que eso está generalizado en todas las universidades españolas, pero lo cierto es que esa pérdida de credibilidad que se ha podido producir como consecuencia, no de uno, sino de 2, 3, 4, 5 casos que se han producido, pues encuentren en las herramientas de transparencia la oportunidad para mejorar en general no solamente la imagen de los ciudadanos de las universidades, sino sobre todo, como yo siempre muchas veces digo, para mejorar la gobernanza de las propias universidades, porque a pesar de lo que muchos puedan pensar, el ejercicio de la transparencia activa no tiene tanto un efecto, no a corto, pero a medio y largo plazo, sobre diríamos,
la lucha contra la corrupción o la regeneración de los malos comportamientos, porque yo siempre pienso que los malos hay que combatirlos con el Código Penal y con la Fiscalía más que con este tipo de herramientas, pero sí tiene o va a tener una importancia muy relevante en la eficiencia de las administraciones. Cuando todos los portales de transparencia universitarios estén al mismo nivel de publicación y la gente pueda comparar resultados de universidades, cuánto se gastan y qué resultados tienen de una forma uniforme, que eso es lo que los portales de transparencia van a permitir, es decir, van a ser los cuadros de mando públicos del ejercicio de la gobernanza de las universidades también, no solamente de otras instituciones, pues se reconocerá la capacidad que los portales de transparencia pueden tener para mejorar no la imagen pública de las universidades, sino la propia gobernanza interna, porque se podrán comparar recursos, resultados y forma de trabajar. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra Miguel Ángel Acosta Rodríguez, secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, y, si me lo permite, también haré una breve presentación. Miguel Ángel Acosta Rodríguez es ingeniero industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por esta misma universidad. Tiene diploma de estudios avanzados en tecnologías de la información y sus aplicaciones, además de un máster MBA por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es experto en alta dirección universitaria y experto en alta dirección pública por esta misma universidad. Realizó su tesis doctoral sobre la rendición de cuentas en el espacio europeo de educación superior, un marco para su análisis en el caso español. Es miembro también de la Comisión de Acreditación de ANECA y desde 2016 miembro del Consejo Rector de esta misma agencia, y actualmente forma parte de las 2 mesas de trabajo creadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para debatir y negociar el Estatuto del Personal Docente e Investigador y para la modificación del Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Cuando quieras, Miguel Ángel. Sí. Bueno, mientras se soluciona esto, lo primero es agradecer a la presidencia de CRUE, Secretarías Generales y al vicepresidente ejecutivo que están aquí y que gracias por la invitación, igual que a Dulce, la secretaria general de la Universidad de La Laguna. También no puedo dejar de mencionar a mi secretaria general, que está ahí entre ustedes, y a Diana, tanto a Rosa Rodríguez como a Diana Malo. Y bueno, que es un placer estar aquí con todos ustedes y exponiendo esto. La presentación va a ser muy sencilla y yo creo que intentaré ceñirme al tiempo, pero también explicar un poco en qué consiste, porque tiene un hilo conductor. Empezaré comentando, pues, cómo se trata la ponencia de hablar de modelos de evaluación de la transparencia, pues explicando un poquito, que ya lo ha hecho el comisionado de la transparencia de Canarias anteriormente, qué es la transparencia, las visiones que hay. Desde luego tenemos que también ver, vamos a ver si esto aquí funciona. Perfecto. Bueno, perdón por este contratiempo. Bueno, estaba comentando que vamos a analizar desde un punto de partida, que es la transparencia. Ya lo sabemos, es el conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales se pone en conocimiento los actos y las cuestiones más relevantes de cualquier administración pública o de cualquier institución. Nos permite dar a conocer toda esa información para también permitir la toma de decisiones de acuerdo con el marco competencial de la institución, así como las acciones en ejercicio de sus funciones. La utilidad de transparencia es clara, permite consolidar estructuras democráticas, permite restablecer la confianza entre los poderes públicos e institucionales y representa una herramienta para la defensa de las libertades civiles y derechos humanos, así como facilita la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Hasta ahora, nada nuevo. El origen de la transparencia. El origen de la transparencia hay que decir que no es una cosa reciente. En España a lo mejor lo es, pero esto se viene ya viendo desde los años 80 en Estados Unidos y también en Europa desde los años 90.
Y quizás en España ha tenido su repercusión máxima de esa exigencia de transparencia, fruto de los movimientos que hubo en torno a la crisis, a la pasada crisis, el movimiento 15M. También es verdad que la transparencia se hace a través de la ley que antes mencionó el comisionado, de alguna manera porque existe una desconfianza de la ciudadanía sobre qué es lo que hacen los poderes públicos, y también para reducir ese distanciamiento que existe entre la sociedad y las organizaciones políticas o las instituciones, etcétera, ¿no? Para aumentar la confianza hay que proporcionar una mayor eficiencia en la gestión, desde luego, aumentar esa transparencia en todos los procesos de gestión y también satisfacer las demandas reales de los ciudadanos con el menor coste posible y con la mayor calidad alcanzable, o sea, con eficiencia y con eficacia y con exigentes mecanismos o sistemas de control que otorguen transparencia a los procesos y resultados. Hasta aquí no he dicho nada más. El salto cualitativo lo da otro concepto, la rendición de cuentas, y aquí sí que me gustaría ir profundizando. Tenemos que evolucionar de la transparencia a un proceso de rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Pues el primer guión recoge un poco lo que es la transparencia, exponer, explicar, poner a disposición de la sociedad toda la información relativa a los recursos empleados y a los resultados alcanzados en materia económica, académica, de investigación. Esto si vamos un poco al ámbito universitario. Analizar si se ajustan a lo esperado y demandado por la sociedad es un salto cualitativo, que no es la transparencia. Y también describir qué acciones correctoras se han puesto en marcha para, en su caso, corregir esas desviaciones. Este es el salto cualitativo. Esto es lo que debemos atender las instituciones públicas, a analizar si lo que nosotros estamos haciendo se ajusta a lo que demanda la sociedad y, por otro lado, describir qué acciones correctoras se tienen que poner en marcha para que lo que demanda la sociedad sea posible. Como digo, la rendición de cuentas y su demanda social está vinculada directamente con sociedades maduras, avanzadas y democráticas. No veamos esto en países pues no avanzados en democracia o que sean sociedades no maduras. Necesidad de apostar por una mayor transparencia en la gestión, permitiendo la participación de los ciudadanos. Eso también es importante. Y, desde luego, la transparencia es requisito imprescindible para la rendición de cuentas. Ya lo hemos visto, está dentro del concepto de la rendición de cuentas, está la transparencia. Y después, rendir cuentas, es importante gestionar lo público de forma eficaz y eficiente y explicar los resultados. Entonces, teniendo esa base, en el ámbito de educación superior ya hay una definición. Desde 2011, un investigador que ya se llama Metz, pues ya hizo una definición acorde a la educación superior. Es que la educación superior también tiene que rendir cuentas, tiene la exigencia de rendir cuentas. Por eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que dice Metz? Dice que la rendición de cuentas se circunscribe al deber que tienen las instituciones académicas de contribuir al desarrollo de la economía del conocimiento, al deber que tienen sus líderes de informar sobre cómo sus actividades se relacionan con el logro de ese objetivo y, finalmente, el deber de responder y también justificar ante la no consecución del referido objetivo. Y existen varios ámbitos en los que actuar, en el ámbito académico, investigación, servicio de la sociedad, entre otros. Para analizar esa evaluación que voy a hablar después y que voy a exponer, tenemos que conocer algo del Espacio Europeo de Educación Superior, porque no hay que mirar España y la evaluación de la rendición de cuentas en el conjunto español, hay que mirarlo en el conjunto del Espacio Europeo de Educación Superior. Y entonces tenemos que saber pues, cosas que ya sabemos todos los que estamos aquí, el origen del Espacio Europeo de Educación Superior, que nace con Bolonia, cuáles son los principios del Espacio Europeo de Educación Superior, no me voy a detener, lo tienen en la transparencia, y yo creo que es importante recordarlo, ¿no? Existe una agenda europea para la modernización de las universidades y también hay que vincular esa rendición de cuentas con esa agenda europea para modernizar, donde se habla de incrementar la movilidad, garantizar la autonomía de las instituciones de educación superior. Es importante, las universidades tienen que tener su autonomía, hay que dotarla de mayor autonomía, pero también, como decimos CRUE y la Conferencia de Consejos Sociales, con mayores mecanismos de rendición de cuentas. No puede ser que tengamos autonomía, mayor cuota de autogobierno, por así decirlo, y de capacidad de gestionar,
pero no dar explicación de cómo hacemos las cosas, los resultados obtenidos y todo lo que estamos hablando. Lógicamente hay que ofrecer incentivos para una mayor respuesta a esa demanda, combinar capacidades y competencias, mejorar la eficiencia de la financiación, hay que incrementar la financiación de la educación superior, la financiación de las universidades españolas, activar el conocimiento mediante la interacción con la sociedad, tiene que haber vínculo entre la universidad y la sociedad, recompensar la excelencia al más alto nivel, etc. Eso es la agenda europea para la modernización de las universidades y por lo tanto está también vinculada con la rendición de cuentas. Herramientas para la rendición de cuentas en la educación superior. Ya ahora cuando así dicho a lo mejor no lo entendemos, pero voy a poner ejemplos. Instauración de una rendición de cuentas de carácter delegado. ANECA, ¿verdad que es una agencia que mira la calidad de las universidades y hace un análisis de lo que nosotros prometemos cuando elevamos un verifica a la ANECA para verificar o a una agencia autonómica y nos hace un informe y después vamos a acreditar después de 6 años y vemos los resultados? Pues eso es una rendición de cuentas de carácter delegado, donde los poderes públicos depositan en una agencia externa a la universidad, depositan una dosis de evaluación para que las universidades rindan cuentas en materia académica, por ejemplo, ¿no? Herramientas basadas en la realización de autoinformes. Pues bueno, tenemos también informes de autoevaluación, informes de seguimiento en materia académica y otro tipo en otros ámbitos, con lo cual también hay esa rendición de cuentas, también se puede utilizar, esas herramientas existen y las conocemos. Y después indicadores para analizar los procesos de input y output. Son cuestiones que el Ministerio y que el Consejo de Universidades aprobó en su día un modelo de indicadores para evaluar todos los procesos de la educación superior, con lo cual pues tenemos también indicadores. Si nos damos cuenta de lo que quiere el Espacio Europeo de Educación Superior y de lo que se trata de evaluar, podemos circunscribir una serie de perspectivas que podemos analizar para la rendición de cuentas. Podemos describir una rendición de cuentas en el ámbito académico, otro en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, otro en el ámbito económico, otro en transparencia y otro en formulación de estrategias. Las herramientas las describo aquí. Pues tenemos desde contabilidad analítica, planes estratégicos, cuadro de mando integral, contratos de programa o planes de financiación, estudios sobre empleabilidad de los egresados universitarios, que muchas universidades hacen y también algunas comunidades autónomas y el Ministerio también ha hecho algunos, transparencia. Todo es común en estos países. Todo lo que hemos hablado hasta ahora forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior y todo existe en esos 50 o más de 50 países que están integrados en el marco europeo del Espacio Europeo de Educación Superior. Por lo tanto, podemos ir hablando de que hay unas cuestiones destacables para la rendición de cuentas, como es la mayor autonomía de las universidades y vincular la financiación pública a los resultados. En Europa eso ocurre. En Dinamarca se financia la universidad o en Inglaterra en función de los resultados obtenidos y, por lo tanto, para tener en cuenta esa mayor autonomía, tener mayor autonomía y vincular la financiación, hay que explicar qué se hace para cumplir con su misión, exponer y explicar a disposición de la sociedad los recursos empleados, analizar los resultados y exponer posibles acciones correctoras. Estos son acuerdos de ministros del Espacio Europeo de Educación Superior desde que se fundó o desde que se formalizó. Tenemos desde la Declaración de Praga hasta Bergen. Yo he separado unas transparencias por materia. Esta es la materia económica, académica. Declaración de Praga, lo que ha dicho el aseguramiento de los estándares de calidad, la comparabilidad de las calificaciones en Europa. La Conferencia de Berlín, lo que hablaba de la garantía de calidad, ya sé con cada institución en sí misma, le da una autonomía. En el ámbito académico tenemos el comunicado de Bergen, donde dice adopción de unos estándares y directrices para la garantía de calidad, ahí se acordó. O en Bucarest, 2012, apuesta por el desarrollo de las estructuras de gobierno y de gestión más eficaces, incremento de su autonomía y la capacidad de rendición de cuentas. O en Yerevan, fomentar la empleabilidad de los graduados. En materia de I+D+I tenemos Bergen y Yerevan, mejorar las sinergias. El Yerevan, proporcionar incentivos para intensificar las actividades que desarrollen la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial.
o en materia económica hablan de mayor autonomía y financiación sostenible, o Londres, política de financiación ligada a la responsabilidad que deben tener las instituciones de educación superior, o Lovaina, mayor sensibilidad a los requerimientos sociales. Si lo ven, todo es rendición de cuentas. O en transparencia, Lovaina, que habla que hay que establecer mecanismos para proporcionar información sobre las instituciones de educación superior para hacer su diversidad más transparente. Pues de ahí, antes de proponer indicadores para la evaluación, ratificamos de alguna manera que hace falta ver la rendición de cuentas desde un punto de vista determinado por ámbitos. Tenemos la perspectiva académica, la perspectiva de investigación, desarrollo e innovación, económica y transparencia y estratégica. Conclusiones, creo que todavía me faltan 5 minutos, creo. Voy a conclusiones parciales. El ejercicio de la rendición de cuentas debe ser obligatorio. La rendición de cuentas genera una mayor confianza en las universidades. El proceso de rendición de cuentas puede vincularse a perspectivas, que las he dicho. El nivel de rendición de cuentas es perfectamente medible. Otras conclusiones, las enumero un poco, que el proceso de rendición de cuentas aumenta la confianza entre la universidad y quienes la sustentan, que existe relación directa entre la rendición de cuentas y el incremento de la autonomía universitaria, y que la rendición de cuentas debe usarse como una herramienta de financiación. El modelo de evaluación, ¿qué debemos verificar en ese modelo que voy a describir? Si las actividades que llevan a cabo las instituciones de educación superior son cumplidas, expuestas, explicadas y puestas a disposición de la universidad, y analizar sus costes, los resultados obtenidos y si sus resultados se ajustan a lo esperado por la sociedad. Ahí tienen una serie de indicadores en perspectiva académica. No los voy a describir. Hay 8 indicadores que puede ser en materia académica como que la universidad cumple con los objetivos respecto a los indicadores de rendimiento académico, o que la universidad cumple con objetivos respecto al número de tesis leídas o al número de estudiantes de nuevo ingreso. Eso pueden ser indicadores que ponemos aquí y que de alguna manera puede servir como ejemplo. Tengo una propuesta de cómo evaluar esos indicadores, pero no voy a entrar. En materia de investigación, pues tenemos 5 indicadores. Por ejemplo, el porcentaje de profesores que participan en proyectos de investigación competitivos. Está ligado a los resultados que obtiene una universidad en materia de investigación. O porcentaje de profesores que participan en contratos de transferencia. O sea, parece claro que una universidad está más cercana a la sociedad cuanto más contratos de transferencia tiene. Lo mismo, una evaluación. En materia económica, 3 indicadores. Puede ser la relación entre el resultado presupuestario ajustado y los derechos reconocidos netos, o el porcentaje de presupuesto que la universidad ha distribuido para becas, o el de recursos propios generados. En la transparencia, realmente hay una serie de indicadores que se ajustan más a lo que nosotros conocemos, que es la publicación de cosas en Internet. Digamos que es la información de transparencia pasiva, donde el usuario va a la página web y ve esas cuestiones, ¿no? Es evaluar si la universidad cumple eso o no. Y la perspectiva estratégica, pues si tiene planes de estratégicos o institucionales o tiene planes sectoriales. Lo que pretendemos con ese modelo de evaluación es sacar un perfil de la universidad. Tenemos todos los indicadores, tenemos una forma de medir esos resultados, pues eso se puede trasladar en una gráfica y de ahí podemos ver un modelo. Por ejemplo, el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es un indicador bueno, hace transparencia, es transparente, rinde cuentas. Hay otros modelos que también analicé en su día, como Cantabria, en la Politécnica de Madrid, etcétera, la Carlos III, pero muestro el que corresponde a mi universidad. Además, creo que en este sistema de rendición de cuentas que propongo sale bien en la fotografía. Conclusiones y ya termino. Lo he dicho, es necesario que las instituciones de educación superior llevemos a cabo procesos de rendición de cuentas. Yo creo que eso nadie lo duda a estas alturas y además acercamos a la universidad, a la sociedad, rindiendo cuentas. La evaluación de los procesos de rendición de cuentas puede llevarse a cabo haciendo uso de diferentes perspectivas en el ámbito académico y acorde con el espacio europeo, como hemos dicho. La herramienta permite que una institución de educación superior pueda autoevaluarse para ver si rinde cuentas bien o no, con lo cual lo hemos visto con el perfil. Esta herramienta forma parte de mi tesis doctoral que hice en su momento
y permite medir la rendición de cuentas en diferentes universidades. Lo he comprobado y avala también con rigor el procedimiento. Eso es todo. He ido corriendo, pero espero que haya sido claro en el proceso. Y nada, pues como ha dicho el comisionado anteriormente, tendremos ocasión de hablar más detenidamente. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. A continuación, intervendrá Crescencio Bravo Santos, secretario general de la Universidad de Castilla-La Mancha. Crescencio Bravo es licenciado en Informática por la Universidad de Sevilla y doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Castilla-La Mancha, a la que se incorporó como profesor en el año 1998. Actualmente es profesor titular en el área de conocimiento de lenguajes y sistemas informáticos. Y brevemente una pequeña pincelada sobre su actividad investigadora centrada en los sistemas de Gropware y los sistemas tutores inteligentes, campos en los que ha dirigido tesis doctorales, ha sido investigador principal en varios proyectos de ámbito regional y nacional y también participa con regularidad en proyectos y redes de investigación. Es autor de buen número de artículos en revistas de reconocido prestigio e indexadas y tiene una trayectoria investigadora avalada con 3 sexenios de investigación. También acreditada una trayectoria en la gestión universitaria, ha sido director académico del Vicerrectorado de Doctorado y Títulos Propios, del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Permanente y del Vicerrectorado de Economía y Planificación. Y actualmente, como les he dicho, es secretario general de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias también por la invitación tanto a la sectorial como a la Universidad de La Laguna. Y bueno, voy a comenzar esta presentación que va a hablar un poco sobre modelos. Bien, ya hemos hablado del concepto de transparencia, no voy a incidir. Si acaso lo poco que diga va a ser desde un punto de vista más simpático, ¿no? Estas especies de entrevistas o de fragmentos de conversaciones con niños los he extraído de una revista que tiene el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de su página web. Y bueno, pues si le preguntamos a los niños qué es la transparencia, ellos serían muy elocuentes, ¿no? Para ellos sería ver a través, en este caso, de las universidades o de las instituciones, que podamos conocer los detalles de su interior, ¿verdad? Y los niños también apuntan un concepto que es el de actuar de manera limpia, ¿verdad? Lo de la ética, el buen gobierno, etcétera, ¿no? Bien, el mismo ejercicio lo podríamos hacer con adultos. He hecho una encuesta muy informal entre amigos, familiares, conocidos, etcétera. Entonces los alumnos tienen también sus opiniones. No quiero detenerme en exceso, pero para ellos, pues bueno, algunos dicen que la transparencia es una utopía. Eso conlleva un punto de vista también un poco crítico, con los que rendimos cuenta. Bueno, pues se habla de distintas cosas, de poner a disponibilidad de los ciudadanos información de gestión, hablar de la docencia, de la investigación. Bueno, ya me estoy adelantando. Si preguntamos, lo anterior era general sobre las administraciones, esto ya sería en particular sobre, como decía, las universidades. Y luego las diapositivas quedan ahí en algún repositorio para la consulta general, pues luego lo podéis ver en detalle, que algunas cosas son simpáticas y curiosas, ¿no? Sobre la universidad en concreto, pues algunas personas esperan que se publiquen ahí los trabajos a partir de los cuales se obtienen sus títulos. Claramente esto es de actualidad y el que lo ha dicho porque viene oyendo o leyendo la prensa, ¿verdad? Pero la gente demanda esa publicidad, ¿no? También hay gente que capta la esencia pragmática de lo de la transparencia. Yo lo que quiero es que se publique información, o considera que la transparencia es publicar información, pues, por ejemplo, de las actas de nuestros órganos colegiados, ¿verdad? También hay gente que detecta enseguida lo bueno que es publicar la relación entre lo que consigues con una serie de fondos, o hablar de las decisiones que se toman, pues, para construir cosas, poner en marcha nuevos planes de estudio, nuevas facultades. Es decir, que hay un poco en cómo nos ven es donde está la esencia de la transparencia. La transparencia no es lo que digan las leyes, sino lo que los ciudadanos entienden y lo que ellos esperan obtener, ¿no? También, por ejemplo, recientemente pues, he sacado este titular de algún medio de prensa y es un poco preocupante la situación, esto ya ha salido en la mesa, la situación hoy por hoy de las universidades respecto a la consideración de lo transparentes que somos, ¿verdad? Bueno, también si le preguntamos a nuestros propios responsables, es decir, si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos por la transparencia, pues bueno, así también podemos aprender y vamos a situar un poco el escenario en el cual continuaré hablando de modelos de transparencia a continuación, ¿no? Pero 3 ideas al respecto de lo que en una revista, la revista Transparenta, también del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, han dicho algunos de los responsables del sistema universitario español. Por ejemplo, que no hay que confundir nunca la transparencia con el cotilleo, ¿verdad? O con el fijoneo o con acceder a información, bueno, pues que no es relevante en realidad, ¿no?
Una cuestión también importante es que en realidad a veces hay un fuerte compromiso y queremos rendir cuentas y queremos ser transparentes, pero a veces ni siquiera es fácil conseguirlo, por la dificultad que tiene o por los medios de los que disponemos. De todos es conocido que el sistema español no atraviesa su mejor momento en términos de financiación y eso influye, porque cada vez se nos da más trabajo, hemos hablado antes de la protección de datos, es decir, cada vez hay más carga burocrática o de otro tipo, ¿no? Y eso dificulta la transparencia. Pero las universidades han sido muy fuertes en publicar estadísticas, indicadores estadísticos. La mayoría de las universidades hemos tenido cierta tradición desde hace ya 10 años en publicar anuarios o incluso la propia CRUE, pues pronto va a publicar o va a dar cuenta del informe la Universidad Española en cifras. Es decir, que en cuanto a la parte más cuantitativa o de estadística sí que veníamos teniendo cierto compromiso y tradición. Bien, sobre todo este contexto me voy a centrar en repasar brevemente, muy rápidamente, algunos modelos de evaluación de la transparencia que existen por ahí. Bien, primero para mí, o en esta presentación que he entendido yo por modelo, pues un modelo va a ser un marco o esquema en el que se sitúa de alguna manera una valoración de cómo de transparente es algún tipo de institución, ¿verdad? Va a jugar el papel de ser también una vista o una representación en miniatura de toda nuestra transparencia. Una universidad o una institución es transparente por sí misma por una serie de cosas que hace, ¿no? Eso no lo podemos contar a través de pocos materiales. Hay que hacer una simplificación, es decir, coger alguna serie de indicadores o coger alguna serie de informaciones y eso va a ser la representación de cuán transparentes somos. En ese sentido, pues el modelo nos va a ayudar, ¿verdad? Y el modelo también va a ser útil para dialogar con aquellos que nos van a visitar o a conocer, ¿no? Es decir, los modelos servirán para que los ciudadanos nos conozcan o los usuarios de los servicios que prestamos, también es bueno que manejen estos modelos, para los grupos de interés que se relacionan con nosotros por diferentes propósitos y también la transparencia y los modelos a través de los cuales la hagamos visible es importante para las propias instituciones. Y a veces competimos entre sí, ¿no? También los competidores van a manejar estos modelos. Pero lo más importante es que a la hora de ser transparentes nos expresemos con modelos y discutamos sobre esos modelos, porque eso hará que se entiendan mejor y sean más fieles en ese ejercicio de abstraer alguna actividad y mostrar siempre una parte, porque no podemos mostrar el todo de aquello que es la transparencia. En ese sentido he analizado o recopilado 3 modelos que yo llamaba al principio generales, no son tan generales sino sectoriales más bien. Un modelo, el primero, dedicado a los ayuntamientos. La Asociación de Transparencia Internacional pues es una organización no gubernamental que está muy preocupada por la corrupción, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí pues, ha llegado a proponer un índice de transparencia como medida para luchar contra esa lacra, ¿no? Entonces, esta asociación, en el caso del capítulo español de Transparencia Internacional, pues ha creado un índice de transparencia aplicado o aplicable a los ayuntamientos, en este caso españoles. El modelo, que contiene una serie de dimensiones e indicadores, pues ha permitido valorar a los 110 ayuntamientos más grandes de España. Y en ese sentido este modelo, que se plasma en un índice que ordena a los ayuntamientos de España según son mejor o peor en transparencia, bueno, se plasma en esta tabla que tenemos ahí, donde destaca como las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, pues son muy transparentes. Y bueno, pues ahí estarían las 110 ayuntamientos más grandes de España. El enfoque del índice es muy parecido al de otros índices que valoran a las universidades. Es decir, se identifican unas áreas de gestión, ¿verdad? Y a partir de ahí pues, se ve cómo de bien se da información al respecto. Así, en este caso, hay transparencia sobre, ha salido también antes, ¿no?, la estructura de esa organización en concreto, ¿no?, sus relaciones con la sociedad, aspectos económicos, aspectos de contratación, aspectos de infraestructuras. Esto nos suena o podría ser casi muy parecido a índices o modelos de transparencia que nos han venido evaluando a nosotros. Y junto a todos estos elementos de publicidad activa, también la valoración del derecho de acceso a la información. Bien, me llama la atención en esta tabla, que no tiene a los 110, sino a los mejores, a los que están en 100 puntos, que la media de valoración sobre 100 puntos, que es el máximo, es de 89,7. Ya la quisiéramos para nosotros o ya la quisieran otras instituciones para ellas. Es decir, parece que los ayuntamientos con respecto a este índice pues salen bien clasificados. El segundo modelo sectorial, que en este caso se aplica a países, es el modelo de medición internacional de la transparencia que propone la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que agrupa a 13 países de América del Sur que se han constituido como fundación y se han puesto ellos a trabajar y a debatir sobre sus cuestiones de transparencia, probablemente en una fase temprana de lo que es la elaboración de sus normativas en ese sentido.
han venido siendo asistidos por lo que es el Programa de Cohesión Social para América Latina de la Unión Europea y, bueno, han producido un modelo de medición. Comparándolo con el anterior o con modelos que presentaré a continuación, este modelo no está organizado tanto en áreas de negocio, sino en procesos. Lo que hace es que identifica, bueno, pues dimensiones, subdimensiones, pero las organiza en base a un proceso que es incremental. Se supone que hablamos de una organización que practica algún tipo de política pública, por ejemplo, y entonces el modelo empieza a evaluar la transparencia desde el punto de vista de los recursos con los que se cuenta, los procesos o actividades que hacemos con ellos, cuál es el resultado de tales procesos y, finalmente, cuál es el impacto en la sociedad. Entonces, es un enfoque incremental que, bueno, dio lugar a un modelo que fue aplicado a estos países, Brasil, Colombia, Chile, etcétera, y, bueno, pues también nos tienen una puntuación a lo largo de todas esas dimensiones. Aquí, como aspecto a destacar, y a diferencia del anterior, hubo una fuerte participación de la ciudadanía. Esto fue un trabajo colaborativo entre los distintos países que da lugar a un índice de transparencia para ser aplicado en el futuro, ¿no?, en ese instrumento de medición. Pero en ese proceso la ciudadanía, pues, se fue expresando, valorando cómo de transparente era su país de acuerdo a esas categorías y subcategorías. Bien, llegamos en este punto a la metodología MESTA, que ha sido ya presentada y se produce aquí una buena conexión con lo explicado por el compañero. Sabéis que es la metodología de medición de la transparencia focalizada en publicidad activa que han elaborado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno junto con AEVAL. Bien, y el enfoque que hace para derivar un conjunto de indicadores y también una serie de tablas para resumir en una serie de puntos el grado de transparencia, el enfoque es el de que es importante publicar una información con unas características a la que asociaremos unos atributos que son deseables y luego que también será importante en qué canal lo soportemos, esa entrega de información. Bueno, la publicación de información se valora a través de una serie de criterios: contenido, forma y actualización, ratio de actualización de la información. Los atributos son los de accesibilidad, claridad, estructura, reutilización, etcétera. Yo antes pensaba, a lo largo de las anteriores ponencias, que se me venían ciertas ideas a la cabeza. A veces nos obsesionamos con publicar en la web, pero a veces las cosas que publicamos luego no se ven en un móvil. Hoy por hoy el 50% de los accesos, lo digo así por decir, pero no será nunca menos, son por móvil, ¿no? Y luego las personas que tienen dificultades para acceder a la información o ciertas discapacidades, bueno, pues siempre hay que acordarse también de estas cosas cuando hablamos de transparencia, y la metodología lo considera bastante bien. Cuestiones ya como la publicación en web, etcétera. Realmente la metodología lo que hace es propone dos índices, ¿no? O un índice básico de cumplimiento, lo que sería cumples o no cumples la ley, porque la metodología está muy focalizada en examinar el cumplimiento de la ley estatal o de las leyes regionales, ¿verdad? Y luego, a partir de ese mínimo, luego también es capaz de graduar o valorar tu grado de transparencia ya superando, digamos, lo mínimo, ¿no? Que es el segundo índice, se llamaría de transparencia, el primero se llamaría índice de cumplimiento en publicidad activa. Al final, pues los modelos transforman información en puntos, pueden o no hacer rankings, pueden o no categorizar cualitativamente tu nivel de transparencia, pero bueno, cada uno tiene esas particularidades. En el caso de las universidades, ¿a qué modelos nos hemos enfrentado? El que tiene mayor tradición es el informe examen de transparencia de la Fundación Compromiso y Transparencia, ¿verdad? Bueno, ahí aparece el ejemplo de una universidad, es un índice con cierta tradición, tiene ya 5 años de vida o ha producido 5 exámenes, ¿verdad? En 2016 el último, y los responsables del estudio presumen de haber sido capaces de hacer que el sistema universitario mejore en su conjunto, ¿verdad? Porque hoy por hoy el 55% de las universidades públicas son transparentes, consideran que es una muy buena cifra y prácticamente no hay ninguna universidad que se catalogue como opaca. Bien, aquí se ve esa tendencia de mejoría donde la línea azul sube y la línea violeta clarita o rosa va descendiendo, las opacas descienden, las transparentes aumentan. La muestra de universidades en el año 2016 ha sido de 49. En el caso de las universidades privadas, pues la muestra es un poquito menor y las universidades privadas, teniendo un nivel de transparencia de acuerdo a este índice, por supuesto, algo menor que las públicas, pues también han mejorado en sus mecanismos de muestra de información. Bien, quería mostrar un poco ya los componentes de este modelo. Tiene también una serie de bloques, de
de categorías y al final siempre hay un indicador que valora si cumples o no cumples, ¿no? El cumplir o no cumplir que generalmente es porque publicas algo en determinada forma comprensible, ¿no? Fijaros aquí, es un buen ejercicio analizar los mejores resultados o los indicadores más fácilmente cumplidos, como es el de mostrar información general o las bandas salariales. Las bandas salariales están definidas por ley. Para todos nosotros es muy fácil poner el PDF en no sé qué sitio, ¿no? Copiar los estatutos también es muy fácil, o la composición de nuestros órganos de gobierno, ¿verdad? Bueno, mostrar si tenemos canales de comunicación, nuestras redes sociales, etcétera. En todo eso vamos sacando pues muy buena información, ¿no? O el desglose de ingresos y gastos. Evidentemente las universidades estamos sometidas a auditoría, ¿verdad? Y a rendir cuentas a través de lo que son las cuentas de la universidad, y para nosotros también es fácil publicarlas, ¿verdad? Bien, pero luego hay elementos en los que no es tan fácil obtener buenas puntuaciones. Es decir, por ejemplo, las actas. Yo creo que no nos estamos atreviendo a mostrar las actas de nuestros órganos colegiados, probablemente con buen criterio, porque ahí se dicen una serie de cosas, bueno, pues que a lo mejor no interesan, son más de cotilleo o son de aspectos triviales que de elementos con enjundia, ¿no? Entonces, la pregunta que aquí podríamos hacernos, y lo utilizo esto ya como anticipación de por dónde va a ir el resto de la ponencia, es si hay un equilibrio entre la utilidad de algo que hay que publicar, ¿verdad?, y el publicarlo. Bien, hay otros elementos. El perfil del claustro. ¿Por qué no publicamos el perfil del claustro de los profesores? Pues porque tenemos 300 en el claustro, ¿vale? O sea, no nos costaría, pero a lo mejor es que ha sido una labor que no hemos podido todavía afrontar. A veces son cuestiones de utilidad la que hace es que no pueda ser transparente en algún aspecto, ¿verdad? O la auditoría. Sí que publicamos las cuentas y eso nos cubre el haber desglosado los ingresos y los gastos, pero resulta que luego lo que son las recomendaciones de auditoría, las cosas más delicadas de auditoría, lo que es el informe, pues a lo mejor eso ya nos está costando más publicarlo. Bueno, un segundo modelo específico que ha irrumpido muy recientemente y que tiene también su pequeña polémica es el modelo DINTRA, ¿verdad? Esto se basa en una plataforma, tiene un componente tecnológico muy fuerte porque se basa en una plataforma colaborativa. Es decir, la idea es que aquí participen los ciudadanos de una manera muy dinámica y el proceso de evaluación de los requisitos que cumples o los indicadores que cumples sea muy dinámico. Por eso se denomina un modelo dinámico, ¿verdad? Y permite obtener o mostrar un ranking. El ranking lo tenemos a continuación, ¿verdad?, de algunas de las primeras universidades, no de todas, y también pues permite indexar de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de una serie de indicadores. Las dimensiones son las habituales y luego pues únicamente aquí focalizar en una cuestión. Digamos, el ciclo de vida de la creación del modelo para evaluar universidades partió de una primera evaluación o una primera concepción y una evaluación de acuerdo a la propia metodología con los ciudadanos y con los interesados. Yo no sé si alguna universidad la han consultado, ¿verdad? Pero el caso es que en cierto momento pues ya sale el modelo ya verificado, consultado y se pone en producción y ahí empezamos todas a salir, digamos, con un 0%. Bueno, aquí como veis esa gráfica es la de una universidad que no merece la pena decir cuál es, pero todas la verdad pues nos estamos adaptando y con mucho dinamismo porque ahí cada punto, cada valor de datos se refiere a una fecha, pues de manera dinámica vamos mejorando en transparencia o a veces empeorando porque lo curioso de esas curvas es que a veces son descendentes. Pero bueno, esa es otra cuestión. Bien, he querido provocar un poco a la audiencia también con esto que no es un ranking de transparencia, perdón, que no es un modelo de transparencia, pero sí que los autores lo llaman un ranking de transparencia. Conocéis el ranking web de universidades, denominado Webometrics y elaborado por un instituto de investigación del CSIC. Aquí uno de sus 4 componentes del ranking web de universidades se denomina directamente ranking de transparencia. Es verdad que se utiliza otra palabra que es openness, apertura, pero ese ranking tiene un único indicador y se dedica a mostrar las citas que tiene una universidad de sus investigadores top. Se cogen los 10 mejores investigadores, o los que tienen más citas, se cogen los 10 que tienen más citas, se quita el mejor, eso se suma y eso es un número. Y el ranking ordena a las universidades en función de ese número. Bueno, yo aquí quería hacer la pequeña crítica, ahí vienen algunos detalles más, quería hacer la pequeña crítica de que aquí se depende de las citas que indexa Google Scholar, que no es perfecto. Si tienes la mala suerte de llamarte José García, está muy bien porque tendrás muchas citas que te han imputado que serán de otro autor, pero tendrás la mala suerte de que todas las semanas tienes que entrar a la plataforma de Google Scholar y depurar tu perfil.
porque si no, tu universidad será eliminada del ranking, ¿vale? Porque en el momento que haya muchos perfiles con citas inoportunas, pues la universidad es eliminada del ranking. Y nadie tiene la culpa de que tú tengas citas inoportunas, porque Google se equivoca simplemente por la ambigüedad de los nombres. Pero tú como investigador tienes la mala suerte de que te tienes que dedicar todas las semanas a depurarlo, el perfil, porque si no, puede ocurrir eso que mencionaba. Bien, también quería un poco jugar con el ejercicio de pensar, ¿y si se hubiese aprobado esta propuesta de ley? Esta propuesta de ley está bloqueada, procede del Partido Ciudadanos, como sabéis, se llama la propuesta de ley de mejora de la autonomía y la rendición de cuentas, y lo que hace es que introduce algunas novedades en cuanto a las cosas que hay que publicar o algunas cosas que hay que hacer. Bueno, por ejemplo, se le atribuye al Consejo Social la elaboración de un plan anual de actuaciones para la mejora del rendimiento, y eso es un poco una novedad. Y si se pide que eso se haga, en la ley se pide, pero ya digo que está bloqueada, pues sería lógico tenerlo que visualizar o informar de él, lo cual sería una cuestión o una actuación de transparencia, ¿verdad? Se crea un Consejo de Transparencia e Integridad, se habla del plagio, que también ha estado de moda, y bueno, de cuestiones de auditorías, ¿verdad? Las convocatorias de recursos humanos que se publiquen en el portal, ya se están publicando en otros lugares. Interesante es la publicación de un informe de cumplimiento de los contratos programa, ¿verdad? O de otros programas de excelencia académica. Y bueno, también se crearía una figura que es la alta inspección educativa del Estado, que es, bueno, se ha apelado al coste que tendría esta entidad para dejar en bloqueo o no permitir que avance esta propuesta de ley. Bien, toda esta presentación muy rápida nos enseña algunas cosas, ¿verdad? Y los modelos no son perfectos. Como decíamos, la transparencia al final es subjetiva. He querido compilar todos los modelos aquí. Al final siempre hay un juego de indicadores cuantitativos por detrás. Al final se trata de obtener una puntuación. Algunos modelos la expresan en un porcentaje sobre 100. 100 es que eres súper transparente, ¿verdad? A veces hay indicadores cualitativos de tu grado de transparencia. El más famoso, como decía, el de la Fundación Compromiso y Transparencia, universidades opacas, translúcidas y transparentes. La participación en las evaluaciones. Normalmente las evaluaciones son por parte de evaluadores externos, y lo que sí hay a veces es un mecanismo de retroalimentación o de revisión, puesto que participan evaluadores, se pueden equivocar, o podríamos decir que hay una evaluación subjetiva, ¿no? En esa evaluación subjetiva, en este caso las universidades o las instituciones tienen la oportunidad de repasar o revisar esas valoraciones. Los ciudadanos no suelen participar nada más que en uno de los modelos presentados, y bueno, explicar, por ejemplo, en el caso de Webometrics es un indicador objetivo porque te da un número entero, ¿verdad? Es objetivo porque cuenta citas y ahí no hay error, pero lo que ocurre es que la subjetividad yo la veo en la asociación de contar citas para decir que eso es un ranking de transparencia o de apertura. Bueno, una referencia a la metodología Mesta, un informático diría que eso es un metamodelo, porque es una plantilla general para derivar a partir de ellas otros modelos. Pues la metodología Mesta propone un mínimo de 60 indicadores en lo que será la versión más fiel con respecto a la ley de transparencia estatal, y luego, habiendo analizado el resto de leyes regionales, pues se podría llegar hasta un total de 264 elementos de información. Por lo demás, no me quiero detener mucho. Simplemente apunto una información. En la pasada sectorial de TIC de CRUE, que se celebró en Jaén, el compañero y amigo Francisco Javier, de la Universidad de Cantabria, que lidera el grupo de trabajo en transparencia y presencia en Internet, presentó un informe que se deriva de esta encuesta que hemos rellenado las universidades respecto a la transparencia. Hay una serie de gráficos y bueno, os pongo ahí la ruta para que consultéis ese informe, ¿verdad? De quién depende la unidad de responsable de transparencia, quién se ocupa de publicar, si tenemos un portal de Open Data, eso también se ha mencionado aquí. El siguiente paso desde la transparencia es a que demos la información en datos reutilizables. Aquí también, bueno, pues no hay que caer en el publicar por publicar, que es muy fácil publicar datos en ficheros abiertos, XML, etcétera, pero a veces no tienen suficiente utilidad, ¿verdad? Pero destacar que hay solamente un tercio de las universidades que han respondido a la encuesta tiene un portal de datos abiertos, ¿verdad? También hay universidades que no tienen normativa necesariamente de transparencia específica o propia suya, ¿verdad? Y bueno, le podéis echar un vistazo con más tranquilidad. Bien, yo destacar por mi parte, y ya voy terminando, pues que efectivamente hay una distancia entre lo que se dice a nivel de regulaciones, que es la transparencia, y lo que consideran los ciudadanos y sobre todo las expectativas que estos tienen. En mi opinión, un aspecto clave es el lenguaje o
la expresividad de las cosas que publiquemos. A veces publicamos cosas que no se entienden, entonces tendríamos que hacer un énfasis por explicar bien. Y luego, como colectivo, como conjunto de universidades que estamos aquí presentes, yo no sé si tendríamos la posibilidad de ser un poco más proactivos para condicionar algunos modelos que nos tratan de manera, en mi opinión, injustamente. Podríamos dar muchos ejemplos. El modelo de Intra, por ejemplo, pues agrupa a los vicerrectores con el rector y hay que publicar los regalos que se reciben, tus medios sociales, cosas por el estilo, ¿no? Y luego agrupa al gerente, al secretario general y a los decanos. Decanos, una universidad tiene muchos, ¿no? Que digamos que todos ellos tienen que publicar su declaración de bienes me parece un poco exagerado, teniendo en cuenta que un decano da clase, investiga, es decir, no está ahí para llevarse dinero, si me permitís la forma de decirlo, ¿verdad? Entonces teníamos que integrar ideas y, bueno, pues tener también, dotarnos de las organizaciones adecuadas para ser más transparentes, porque también contemos mejor lo que somos y la sociedad nos entienda mejor a través de modelos cada vez más adecuados. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos a continuación un turno de preguntas. Bien, gracias. Me llamo Rafael Rebollo, soy secretario general de la Universidad Autónoma de Barcelona desde hace un mes, recién nombrado. Estoy en el horno todavía, saliendo del horno. Y seguramente la prudencia me debería hacer ver, escuchar y aprender mucho. Veo, escucho y aprendo mucho, pero pregunto también. Y pregunto cuestiones de transparencia porque me llaman la atención y me preocupan en particular. De manera que, si me permiten, quisiera hacer una consideración de carácter general, otra consideración de carácter particular y realizar una pregunta. Yo creo que si hablamos de transparencia y derecho de acceso a la información pública, todos los aquí presentes estamos de acuerdo. Por supuesto que sí. Yo creo que si hablamos del principio de confianza, todos los aquí presentes compartimos ese principio. Creo que si hablamos del principio de rendición de cuentas, todos los aquí presentes estamos de acuerdo con ello. Faltaría más. Ahora bien, el secretario general de Castilla-La Mancha puntualizaba con una cuestión que me ha parecido importante, y es que la información o la transparencia no es cotilleo ni es fisgoneo. Cierto. Y el comisionado al principio de su intervención comentaba algo para mí importante, y era acerca de la posibilidad de tener acceso a determinada información de primera mano. ¿Cierto? Como un periodista. Yo, el dato particular. Imagínense, por un momento, que yo, periodista, le estoy hablando de un caso real de mi universidad que yo me encuentro al día siguiente de llegar. Un periodista me insta a que le traslade información acerca de los proyectos de investigación que ha desarrollado una profesora de mi universidad de los últimos 15 años y quiere un detalle pormenorizado de todas sus facturas y sus gastos. Imagínese por un momento que ese profesor soy yo y que decido irme a Madrid o tengo que irme a Madrid por trabajo y resulta que mañana, el día que yo voy a viajar, me encuentro con una oferta de AVE que me permite ir en preferente y que es más barato que viajar en turista. Eso es así. Imagínese por un momento que yo, como tengo poco dinero y tengo pocos medios y mi proyecto no me da para más, busco un hotel y me encuentro un hotel, pues en fin, en condiciones normales inalcanzable, pero que en ese momento está a mi alcance. Imagínese que yo, profesor, que tengo ese proyecto de investigación, organizo un congreso, organizo un seminario, organizo unas conferencias y resulta que mi hermano es especialista en determinada materia. Y yo a mi hermano, por venir a dar una conferencia, le pago 300 euros brutos. ¿Usted se imagina el titular que puede aparecer mañana en la prensa? El profesor Rebollo, que soy yo, contrata a su hermano para que dé una conferencia y además viaja en preferente y se aloja en un hotel de lujo. Cierto, transparencia, información, pero eso no es cotilleo, ni puede ser cotilleo en ningún caso. Y eso... Si me disculpas, te agradecería formular la pregunta. Sí, no, la pregunta. Ya voy con la pregunta.
La pregunta es que la Ley Estatal de Transparencia 19/2013 de 9 de diciembre entra en vigor el 10 de diciembre de 2014. ¿Sí? Bien, yo me encuentro que ese periodista me pide información previa a la entrada en vigor de esa ley. Seguramente el comisionado lo sabe, hay una sentencia de la Audiencia Nacional en estos momentos que dice que prohíbe que se entregue información anterior a la fecha de entrada en vigor. Esa sentencia está recurrida en el Tribunal Supremo por interés casacional Sala Tercera. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes de dos cosas? De esa entrada en vigor y de esa información que, como decía de nuevo el secretario general de Castilla-La Mancha, no es cotilleo, no es fisgoneo, no debe ser, y que se trata de los datos más relevantes relacionados con la actividad universitaria, no de si yo viajo o no viajo en preferente. Muchas gracias. Como quieran. Bien, buenas tardes. Yo soy periodista y es evidente que abusos se pueden cometer digamos, faltas de buena confianza en todas las profesiones y en todos los ámbitos. Y efectivamente hay periodistas que pueden retorcer, y estadísticos, ¿no? Deme usted una estadística y yo la puedo retorcer y que me dé resultados muy curiosos, y eso lo saben bien los matemáticos. El hecho de que determinada información sea accesible y que sea más accesible que antes, pues evidentemente tiene sus costos, porque efectivamente al publicitar información se ponen en riesgo algunas a lo mejor reputaciones, pero también es cierto que a la hora de entregar la información se puede calibrar, creo que esta mañana han tenido una sesión sobre datos personales, se puede calibrar bastante la entrega de la información disociando elementos con los que fuera fácil hacer distorsiones maliciosas, por decirlo de alguna manera eufémica, ¿no? Entonces, pero lo que no puede llevar a lo que no se puede considerar es que para proteger la información, o mejor dicho, a las audiencias de los malos, tengamos que anonimizar grandes cantidades de información en cuyo anonimización hasta ahora se puede intuir que ha existido digamos, una calidad democrática escasa en algunas instituciones, también las universitarias, tristemente el famoso instituto madrileño que no tenía ningún control sobre nada. Entonces es cierto que aflorar información genera algún riesgo, pero también es cierto que no aflorarla el coste es mucho mayor. Y respecto al tema del cotilleo, también le digo una cosa, el riesgo no va a eliminarse nunca. Digamos, el excesivo, digamos, pudor en ese tipo de cuestiones, ya le digo que es un tema de casuística concreta en cada caso, ¿no? Y en el caso que usted me plantea, posiblemente haya posibilidad de dar esa información que usted me planteaba, eliminando, a lo mejor agrupando gastos o agrupando determinados conceptos, como para que no tengan que entrar si se alojó en un hotel o se alojó o viajó en un AVE. Y respecto, finalmente, me estaba preguntando usted, el tema era el cotilleo y el tema de la sentencia. El tema de la sentencia, que es importante. Es una sentencia que la mayor parte de la academia, y la academia es la universidad, les emplazo a que repasen los autores más significativos de España, que son precisamente catedráticos universitarios, les parece un escándalo. O sea, que por muy audiencia nacional que sea, se haya, lo mismo que es un escándalo que un tribunal europeo haya determinado ahora que las percepciones mensuales que los eurodiputados reciben, que son de 4.000 euros mensuales, no es un viaje de AVE, no tienen que ser justificados o no tienen que ser desglosados cuando lo han pedido en una reclamación 40 periodistas. Algunos maliciosos seguramente, pero 40 periodistas acreditados ante el Parlamento Europeo. Entonces, esa sentencia que espero, digamos que no se consolide en la jurisprudencia española, me parece casi hasta contraria a los principios también universitarios de acceso a la información de los investigadores. Es decir, esto es como si al investigador con esa sentencia dijera: usted, este archivo usted no lo puede ver, investigador histórico, porque hay una sentencia que dice que hay una información muy protegida entre los 5 últimos años, el año 2014 y los 30 para atrás, que hubiera un periodo de 30 años ahí de una opacidad reforzada que es absurda, ¿no? Y bueno, no quiero dilatarme más porque seguramente tienen comentarios al respecto los compañeros. Miguel Ángel quería intervenir y os sí, agradecería breve, totalmente breve. Yo a Rafael le comentaría una cosa que pienso, y que creo que debería darse un paso en España,
La universidad, la educación superior no es lo mismo que un ayuntamiento, ni una diputación, ni nada. No tiene sentido que la ley de transparencia estatal y las autonómicas no diferencien la educación superior del resto. Y eso no es un modelo que en España a mí se me ha inventado, sino fruto de lo que he estudiado. Tengo que decir que hay países de Europa que tienen unas leyes específicas para la transparencia en educación superior. Y yo creo que en España deberíamos ir también a por eso. Y creo que CRUE, yo creo que a José Antonio, a Salustiano, yo creo que debemos apostar, Conferencia de Consejos Sociales y CRUE, trabajar juntos para lograr una ley específica de transparencia para la educación superior en España. Creo honestamente y firmemente en eso. Medio segundo. Generalmente las regulaciones especiales de acceso a la información son siempre superiores a las que establecen el régimen común. Por lo tanto, una ley específica para las universidades le aseguro que contemplaría mayores... Bien. Okay. Sí, no. Agradecemos mucho las preguntas, las intervenciones. Lamentablemente el tiempo apremia y tenemos que dar paso a la siguiente ponencia. Agradeceros vuestras intervenciones y vuestras preguntas. Muchas gracias.